nuevamente en una nueva edición de Caretas Electoral. Como bien saben, este es un espacio para poder conversar y conocer las propuestas de los diferentes candidatos presidenciales y también a los que apuntan a ocupar un curul en el Congreso. Esta vez tenemos como invitados a dos candidatos. Voy a presentarlos. Uno de ellos es Roberto Sánchez, que va con el número 1 por Juntos por el Perú. Bienvenido, candidato. Buenas tardes. Bienvenido y gracias también por la invitación. Gracias. Asimismo, voy a agradecer también a su participación al candidato Pedro Morales. Él es candidato de Acción Popular. Buenas tardes, candidato. Buenas tardes, Nicole. Buenas tardes, Roberto. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, muchas gracias a ambos. Ya hemos conversado previamente cómo vamos a ir respondiendo y los tiempos que tenemos. Voy a empezar a preguntarles a ambos qué proponen en cuanto al trabajo que debe realizar el Estado como regulador en la inversión privada. Vamos a empezar con el candidato Pedro Morales. Tiene 1 minuto y medio, por favor. Gracias, Nicole. Con tu permiso, Roberto. Bueno, nosotros sabemos que en nuestra Constitución Política del Perú se desarrolla o debe desarrollarse una economía social de mercado y al mismo tiempo también debe desarrollarse una libre competencia. Lo cierto es que en nuestro país no existe ninguna de estas dos figuras, porque a diario comprobamos el abuso que existe por las posiciones de dominio y por el incremento de actividades económicas monopólicas, como por ejemplo en la telefonía, en los lácteos o en las concesiones de los servicios que el Estado debe otorgar, ¿no? Como por ejemplo los peajes. Acción Popular, sin ninguna duda, va a hacer esfuerzos dentro de este Congreso para cumplir una economía social de mercado y una libre competencia. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado tiene que respetar la inversión privada y además su rol. Y además debe asumir un rol regulador y promotor que debe abrir las posibilidades de mayor participación empresarial. El rol regulador no es un rol estatista ni controlista, eso hay que tenerlo bien en claro. Es un factor que garantiza la libre competencia, evitando los abusos, ¿no? La inversión privada debe ser libre, debe ser regulado su procedimiento de venta de bienes y de servicios para evitar los abusos. Hemos visto que hoy en día todos los derechos, nosotros hemos identificado 5 derechos que se han convertido en un negocio y el Estado no hace nada, las entidades reguladoras tampoco funcionan. Entonces, en Acción Popular creemos en la libertad de empresa, sin ninguna duda, pero también creemos que esta empresa tiene que estar acorde a una economía social de mercado, ¿no? Una economía que tenga una parte rentable, como es natural, pero también una parte humana y su parte solidaria. Hoy día, nosotros estamos proponiendo la creación de un organismo constitucionalmente autónomo, ¿no? Que vele por primera vez por los derechos de los usuarios y los consumidores. Es decir, crear una institución para que defienda los derechos de los usuarios y los consumidores y estos nunca más sean un negocio. Indecopi no funciona para eso, Indecopi no es un defensor de derechos, Indecopi fue creado para respetar la libre competencia. Tiene una comisión especializada, pero no basta. Además, creemos que esta institución que nosotros creemos va a estar descentralizada mediante los gobiernos locales para que la población pueda ahí hacer sus denuncias. Porque el que no tiene dinero no accede a educación, el que no tiene dinero no accede a salud, a vivienda, a trabajo, los servicios básicos. Estamos viendo que se está pagando 3, 4, 5 veces más los recibos, por ejemplo, del gas, de agua, de luz, que son empresas monopólicas, ¿no? Porque tienen ellos solamente este servicio y el Estado no dice nada, las reguladoras tampoco. Entonces, el Estado debe tener un rol regulador, sí, debe respetar la libertad de empresa, sí, pero también la empresa tiene que entender que debe ser una empresa responsable, una empresa que respete los derechos no solamente de los trabajadores, sino de todos los ciudadanos. ¿El Estado debe reconocer la inversión privada? Sí, pero también tiene que actuar en las actividades esenciales y también tiene que ser un Estado promotor de la inversión y regulador. Eso es, en definitiva, algo que nosotros como Acción Popular sí creemos. Bien, candidato, muchísimas gracias. La misma pregunta para el candidato Roberto, quien tiene 1 minuto y medio, por favor.
candidato. Nosotros planteamos como... ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Muy bien. Nosotros creemos y proponemos, precisamente en este tema tan importante de la capacidad regulatoria que tiene el Estado sobre la economía, sobre la inversión privada, es que nos sentimos que en estos 30 años el Estado ha fracasado en procurar a los ciudadanos servicios de calidad. Creo que se le ha ido su conexión al candidato. Vamos a esperar unos segundos, por favor. Ni siquiera su rol regulador, otros antes de haberse, por ejemplo, de los servicios activos en entes burocráticos de los usuarios, de las familias. ¿Está mejor? Candidato, sí, ahí sí lo escuchamos. Disculpe. De acuerdo. Entonces nosotros decimos, resumo ante la dificultad que hay en la red, ante ese olvido del Estado en su función reguladora, haber creado organismos en realidad que no defienden a los consumidores, es que nosotros proponemos el establecimiento que le otorgue a esa capacidad promotora de la inversión, y es por ello que necesitamos a la Defensoría del Estado, a la Defensoría del Pueblo, otorgarle la función de defensa de los consumidores, que no lo hace Indecopi, que los ositos llamados así, los organismos reguladores, supervisores, no están cumpliendo. Los ciudadanos estamos en orfandad, en las telefonías, en la energía eléctrica. Eso no puede ser. El artículo 65 de la Constitución, en el capítulo 3, que es el capítulo económico, régimen económico, dice que el Estado garantiza la información de todos los servicios, de los bienes y servicios. Nosotros creemos que la función tiene que ser regulación de verdad, organismos que defiendan a los ciudadanos y que hoy no nos encontremos en esta situación. ¿Cuántas familias tienen problemas en los servicios, tarifas que nos están cobrando realmente de una manera muy complicada, injusta, y que en esta pandemia, en esta emergencia sanitaria, estamos padeciendo y somos víctimas sin sentirnos que nadie nos defiende? En la Defensoría creemos que hay condiciones adecuadas, fortaleciéndola con presupuesto, con equipo técnico. Vamos a poder acompañar cada protesta, cada demanda, cada situación donde los consumidores nos sintamos vulnerados respecto a servicios de calidad. Allí es que creemos que el Estado debe de cumplir ese rol regulador y no solamente estar mirando en esta economía social de mercado que nuestro amigo de Acción Popular dice defender. Nosotros creemos que hay una economía mercantilista sin nada de social. Requerimos equilibrio, que el Estado se la juegue por los ciudadanos, con libre competencia, promoviendo la empresa privada, sin dejar a libre albedrío a esta mano invisible que en realidad no regula nada, que juega a favor del gran capital en detrimento de las familias de todos los peruanos. Allí está nuestra reflexión y pregunta en este primer tema medular sobre el rol del Estado como regulador en la inversión privada y los servicios. Bien, muchas gracias, candidato. Ahora le pediría que tiene 30 segundos para que le haga una pregunta al candidato Pedro Morales. Mi primera pregunta estaría enfocada... Pedro. Sí, el candidato Roberto Sánchez le va a hacer una pregunta al candidato Pedro Morales. Por favor. Le preguntaba a Pedro respecto a su reflexión a la creación de un organismo que tenga esa competencia, es decir, ya tenemos los organismos supervisores, tenemos Indecopi,
Es decir, habiendo las instancias que no han cumplido su rol, ¿por qué no fortalecerlas, replantearlas y asignando sin necesidad de crear otro monstruo burocrático, sino fortaleciendo competencias a una entidad como la Defensoría, que si bien es cierto ya tiene una ley y una vocación, puede muy bien ser fortalecida? En ese sentido, ¿por qué confía él, le pregunto, en la capacidad reguladora del mercado si el mercado no defiende a los ciudadanos? Ya lo tenemos demostrado en esta emergencia con la salud, por los suelos, con los servicios públicos en realidad, en deficientes en calidad y con cobros abusivos sin que nadie nos defienda. Bien, candidato Pedro Morales, tiene 1 minuto, por favor, para responder. Sí, gracias, Roberto. Bueno, primero hay que entender para qué se crean las instituciones, ¿no? El Indecopi no fue creado para defender los derechos de los usuarios y los consumidores. El Indecopi fue creado para defender la libre competencia y además la propiedad intelectual, la defensa de la propiedad intelectual, no para defender derechos de usuarios y consumidores. Los organismos reguladores, sin lugar a dudas, regulan la actividad, pero tampoco defienden los derechos de los usuarios y los consumidores. Lo que necesita ahora, hoy día, los usuarios y los consumidores es justamente la defensa de sus derechos, que se han convertido en un negocio en nuestros días y se ha evidenciado mucho más en la pandemia. Entonces, la Defensoría del Pueblo tampoco sanciona, la Defensoría del Pueblo recomienda. Ahora, conversando con los que crearon el Indecopi en su momento, ellos nos decían que este instituto era un cimiento para llegar a la propuesta que estamos planteando. O sea, era poner los cimientos para que finalmente se cree una verdadera organismo que defienda los derechos de los usuarios y los consumidores. Los reguladores no defienden, los reguladores regulan la actividad de cada servicio o de cada sector. El Indecopi tampoco. Tenemos un código de defensa del consumidor que no es aplicable a ninguna de estas instituciones. Por eso es que nosotros planteamos una creación de un organismo constitucionalmente autónomo que defienda por primera vez en el Perú a los usuarios y a los consumidores. Acción Popular tiene una trayectoria dentro del Congreso de la República de lucha y defensa de los usuarios y los consumidores siempre a lo largo de su historia, ¿no? Entonces, hemos estado siempre a favor de la clase trabajadora. Hemos visto, mira, decía yo, cómo los que no tienen dinero no pueden acceder a una cama UCI, simplemente no van a poder también acceder a una vacuna si las venden los privados. Muchos padres han tenido que sacar del colegio a sus hijos porque no han bajado las pensiones, los colegios no se han adecuado a la nueva normalidad y se han quedado sin trabajo. Mucha gente ha perdido su casa porque no ha podido pagar la hipoteca o porque simplemente los han desalojado porque los bancos no han sido solidarios con la gente y no tenían trabajo para pagar. Muchas personas se han quedado sin trabajo, el empleador prefiere mantenerlos en la informalidad, 7 millones de peruanos, y muchos no se han reinsertado para que ganen más y paguen menos. En servicios básicos hemos dicho que se ha estado pagando 5, 6, 7 veces más del recibo normal antes de pandemia, y el Estado, ni Indecopi, ni los reguladores han hecho nada. ¿Por qué? Porque no es su función. Bien, candidato. Ahora le paso para que pueda tener 30 segundos para que le haga una pregunta al candidato Roberto Sánchez. Muchas gracias. Bueno, Roberto, en el entendido de que vienes de un partido de izquierda y muchas veces hay una tara de los partidos de izquierda de estar contra la inversión privada. ¿Tú crees que en estos momentos de pandemia es conveniente fortalecer la inversión privada en nuestro país? Bien, candidato Roberto, lo escuchamos. Estamos convencidos que la reactivación del país, así de la mano con la defensa de la vida y la salud de los vulnerables de todo el país, es una prioridad. Eso significa un compromiso fehaciente con la inversión pública. Por eso proponemos para la reactivación una política expansiva que promueva la inversión pública, que promueva la inversión privada. La inversión privada se tiene que notar en el ejercicio de una minería limpia, responsable del medio ambiente y de la comunidad. Se tiene que notar en obras de impacto, de interés público, sin corrupción. No necesitamos organismos empresariales
que promuevan un club de la construcción mafioso para romper las mismas reglas de libre competencia e imponer sobre la base del monopolio, la coima, la mafia, lo que ha venido ocurriendo en el país. Allí, ¿de qué regulación hablamos? ¿De qué Estado con la capacidad de articular y de promover hablamos? El Estado ha claudicado frente al gran capital, el monopolio, los oligopolios. Nuestro compromiso con la inversión tiene que ver mucho con un compromiso frontal contra la corrupción, caiga quien caiga. Esa es la vocación de esta izquierda pensante, que se la juega no solamente por la inversión, sino también claramente por la renovación política, ahora que hemos salido de esta pugna todavía compleja que en medio de esta guerra pandémica hemos afrontado desde noviembre, octubre, diciembre del año pasado, con esta confrontación de tantas fuerzas políticas mafiosas, donde incluso Acción Popular ha jugado un rol muy lamentable que la historia sabrá también reclamarles. Bien, candidato, muchísimas gracias. Ahora les voy a preguntar, ¿cómo creen que debe ser la función sancionadora de la Contraloría? Vamos a escuchar al candidato Pedro Morales. Gracias, Nicole, pero antes de responder esto, yo quería decirle a Roberto que Acción Popular no ha jugado ningún papel lamentable. Lamentable es estar involucrado en temas de Odebrecht, en la corrupción de Odebrecht, como estaba Verónica Mendoza. Entonces, elevemos el debate, elevemos a las propuestas y a las preguntas y no entremos en este tipo de discusión, porque Acción Popular es el único partido que no está metido en corrupción. No tenemos ni agendas, no tenemos congresistas corruptos, no tenemos presidentes fugados y que hayan estado en la cárcel. Pero ahora, entrando al tema, en Perú existe la división de poderes, lo que se llama la división de poderes, ¿no? Y las sanciones son destinadas al Poder Judicial y al Ministerio Público según correspondan, ¿no? Los que deben sancionar administrativamente, según mi opinión, lo personal, deberían ser las propias instituciones públicas de acuerdo a sus procedimientos establecidos. Mira, la Contraloría no le compete sancionar. Lo que debe hacer la Contraloría y debe fortalecer además son las acciones de control preventiva o la acción preventiva, ¿no? Las acciones concurrentes, que es en el acompañamiento de todo el procedimiento y además en el control posterior, ¿no? Lejos de pretender que la Contraloría sancione o no, se debe fortalecer su control de calidad y sus mecanismos, por ejemplo, en los exámenes especiales, en las auditorías. Nadie sabe cómo se contrata esas auditorías, nadie fiscaliza esas auditorías y la Contraloría General de la República tampoco da un mensaje claro sobre eso. Los resultados de estas acciones de control deben remitirse a quienes correspondan para su sanción, pero no creo que se le deba dar esa facultad a la Contraloría General de la República. Estamos sobredimensionándolo o creando un superpoder, ¿no? Para eso, como decía, ya hay las instituciones, la Constitución señala quién debe sancionar y quién debe castigar. Entonces, estamos sobredimensionando las facultades sancionadoras que debe tener la Contraloría, ¿no? Decía, las compañías auditoras y tribunales arbitrales no se sabe cómo se contratan, no se sabe finalmente cómo llegan a sus informes y eso debe fortalecer la Contraloría General de la República. La Contraloría debe fortalecer este procedimiento que muy bien ha funcionado en el acompañamiento, en el control previo y en el control posterior de todos los procedimientos y de todas las acciones del Estado. Pero no creo, y yo no soy militante o simpatizante de que se le superdote de poder a la Contraloría General de la República. Mira, tenemos muchos casos de alcaldes, de gobernadores regionales, con temas de corrupción a todo nivel, que son clarísimos, y la Contraloría no ha actuado. Nunca ha dicho. Por ejemplo, ahora tenemos muchos gobiernos locales o ex alcaldes que han dirigido gobiernos locales, que han tenido una serie de investigaciones y acciones por parte que no ha llegado a ningún puerto. Mira, si no se había el tema de Odebrecht, no se hubiera... Habían alcaldes que habían estado metidos en todo este tema. Entonces, yo no
la Contraloría de la República, pero sí por las instituciones que ya tiene. Bien, candidato, muchísimas gracias. Ahora escuchamos al candidato Roberto Sánchez. Verónica Mendoza no tiene absolutamente nada que ver con Odebrecht, de tal manera que lo que afirma el candidato Morales de Acción Popular es falso. Hay que decir la verdad, no decir infundios y acusaciones que no están basadas en la verdad. Es absolutamente falso. Pero además, nosotros sí criticamos en ese contexto que fortalecer. Para el organismo regulador, si quiere crear un organismo autónomo, allí si quiere que el Estado crezca con otro organismo burocrático. Actualmente la Contraloría sí se le otorgó potestad sancionadora y cuando lo ejerció, el Tribunal Constitucional declaró en el extremo de conductas infractoras como inconstitucional y no le dejó ejercer esa función. Es por eso respecto a esa capacidad sancionadora de la corrupción, es que nosotros sea por una, sino un concurso de mérito y que sí sea ratificada en el Congreso por mayoría calificada, no como hoy, que es suficiente 2 fuerzas a un funcionario que la ley debe de ser en anónimo toda esa etapa de la presentación de propuestas técnicas de los proveedores para evitar el direccionamiento, la coima, la mafia y la corrupción en todo el sistema, realmente para evitar acciones corruptas. Yo más bien finalmente le digo al amigo de Acción Popular, a Pedro, ¿no? Su partido sí estuvo a favor más bien de acciones ilegales, como la vacancia. Los jóvenes acusan de golpistas y asesinos, y Merino, de Acción Popular, tiene mucho que responder. ¿Usted por qué no se pronunció en esos momentos? Entonces, digamos las cosas también con claridad. Bien, muchas gracias a ambos candidatos. Vamos a volver a conectarnos en unos 3 minutos, por favor. Vamos a volver a ingresar. Nos volvemos a conectar. Al mismo link, ¿no?
donde estamos conversando con el candidato Pedro Morales de Acción Popular y el candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Habíamos quedado en el debate hablando un poco sobre cada propuesta que ustedes estaban mencionando y ahora el candidato Pedro Morales va a tener 30 segundos para hacerle una pregunta al candidato Roberto Sánchez. Muchas gracias. Yo no quería dejar pasar el último comentario de Roberto y comentarle que yo no miento, yo siempre digo las cosas claras y la verdad. Nadine Heredia tenía una agenda, la señora Verónica Mendoza estaba en esa agenda y en esa agenda también estaban los aportes que Odebrecht le daba para la campaña. Entonces, yo entiendo, yo no sé si el señor Roberto sea abogado o no, pero él me sorprende que pueda hablar de un golpe cuando lo que se ha hecho es respetar la Constitución para los dos procesos, para Merino y para Sagasti. Hay que leer el diccionario y hay que saber leer la Constitución, que ellos quieren cambiar sin antes saber lo que dice, ¿no? Te dice, si no hay presidente, asume el vicepresidente, si no hay vicepresidente, asume el presidente del Congreso, y eso es lo que se hizo respetando los procedimientos. Ahora, la pregunta para el señor Roberto sería, si ustedes tanto creen en la lucha contra la corrupción, que hay que fortalecer, hay que dar mecanismos para poder ver bien, ¿por qué no dijeron lo mismo con Ollantumala? ¿Por qué su lideresa acompañó en la lista Ollantumala? ¿Por qué ustedes apoyaron a Susana Villarán, que ha estado presa por el tema de corrupción? ¿Cómo creerle a ustedes de que van a pelear con la corrupción si anteriormente ustedes han sido un partido que han blindado esa corrupción? Bien, candidato Roberto, lo escuchamos. Reitero, no hay necesidad de ser abogado para decir la verdad o no decirla, ¿no? Porque aún siendo abogado usted, vuelve a insistir, Verónica Mendoza no tiene absolutamente nada que ver, ni un proceso abierto ni nada, se puso más bien como testigo en las declaraciones que usted menciona respecto a las aportaciones al Partido Nacionalista y las agendas de Nadine. Allí usted miente totalmente, o sea, eso no es correcto, es falso. De otro lado, nosotros como Juntos por el Perú no hemos gobernado con el Partido Nacionalista. Nosotros hoy somos un conglomerado, un frente político que agrupa a más de 30 organizaciones sociales, dirigenciales, culturales, políticas de todo el país. Nuestro compromiso es férreo contra la corrupción. Allí no quepa la menor duda que así como hemos avanzado, defendemos nosotros el imperio, la justicia y la ley, respaldamos el trabajo de la Comisión Lavajato, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro compromiso está allí evidente. Si uno de la izquierda ha sido comprometido en hechos de corrupción, que el imperio y la justicia caiga como tiene que caer. Nosotros no defendemos a ninguno ni ninguna. Para eso está. Se puede haber tenido caminos políticos conjuntos, pero las acciones penales tienen sus propias responsabilidades. No defendemos ni apañamos a nadie. No se puede decir que eso que todo el país ha rechazado saliendo a las calles era democracia. ¿En qué país? O sea, usted tiene una verdad legal, pero el pueblo tiene una lectura política clara, que ustedes como Acción Popular fueron golpistas, que Merino es un golpista y tiene que afrontar. Mira cuánto tiempo y ni siquiera puede saberse quién tuvo la responsabilidad de la autoría inmediata de decir a esos muertos de nuestros jóvenes que hasta ahora no se aparecen, no se conocen. No puede ser. Allí nuestro compromiso es total y los iremos decantando y viendo como corresponde. Bien, muchas gracias. Candidato Roberto Sánchez tiene 30 segundos para hacerle una pregunta al candidato Pedro Morales. Ciertamente que la crisis política afecta también a la reforma política de los partidos políticos. Nadie se excede ni está exenta de esta crisis. De allí que mi pregunta está orientada a si de ser gobierno, ¿cómo va a ser Acción Popular? Porque una cosa hace Merino y el candidato Lescano le contradice totalmente en base, siendo del mismo partido. Hoy hay candidatos que como usted defienden a Merino y hay toda una corriente al interior de ustedes que dice exactamente lo contrario.
Entonces, pareciese eso una disfunción ideológica. Creo que con qué capacidad y con qué fuerza se podría afrontar un gobierno en el momento más crítico que afronta el país, con esa complicación, con esa variopinta, y yo creo casi es una esquizofrenia del pensamiento político. ¿Cómo van a hacer eso? Bien, candidato Pedro Morales. Tiene un minuto, por favor. Gracias, Nicole. Bueno, decirle a Roberto que su desconocimiento, no solo en el tema legal, porque una cosa es el procedimiento legal y otra cosa es estar de acuerdo o no con lo político, con la acción política. Él no me ha preguntado a mí si yo estuve de acuerdo o no con esa acción política de vacar al señor Vizcarra en ese momento. Lo que yo estoy defendiendo es la constitucionalidad de un procedimiento que se dio cumpliendo la Constitución. Ahora, él me pregunta que hay diferentes pensamientos en el Partido Acción Popular. Bueno, yo entiendo también su desconocimiento porque Acción Popular es un partido de 64 años. Quien está hablando es un militante que tiene más de 18 años haciendo política en un solo partido. La gran diferencia es que ellos ni siquiera podían hacer un partido. Se han pasado del nacionalismo, ahora Juntos por el Perú. ¿Qué reforma política pueden hablar? ¿De qué lucha contra la corrupción pueden hablar si Nadine Heredia forma parte de las agendas de Verónica Mendoza, forma parte de las agendas de Nadine Heredia? Entonces no estamos mintiendo. Que se olvide de ese término golpista, porque eso fue un cuento que creó esa izquierda, justamente esa izquierda que infiltró terroristas que tenían carteles con la hoz y el martillo en las marchas y que seguramente son responsables de las muertes, así como hace años el terrorismo nos hizo mucho daño. Entonces, no sigamos con ese cuento, no sigamos con esas cosas que han quedado desbaratadas. Analicemos la parte legal y analicemos la parte política. Podemos estar de acuerdo o no con la parte política, esa es otra cosa. Ahora, en un partido político, que es un partido democrático, que siempre ha respetado la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho, donde siempre se ha elegido a sus representantes con un militante y un voto, es normal que haya diferencias, es normal que hayan diferentes posiciones, pero nosotros sí tenemos ideología, sí tenemos doctrina, tenemos un jefe y fundador de quien seguir el legado, como es Fernando Belaúnde Terry. O sea, Acción Popular no es el señor Lescano, Acción Popular no es el señor Merino, Acción Popular no es Pedro Morales. Acción Popular es un partido de 64 años de vida institucional que ha devuelto la democracia en muchas oportunidades al Perú. Ya lo hizo Belaúnde en su momento, lo hicimos también con Paniagua en su momento y ahora lo haremos con Johnny Lescano también. Entonces, para hablar de Acción Popular hay que primero tener la autoridad moral de militar en un partido tradicional, un partido que ha formado parte de la historia de nuestro Perú, sobre todo en los momentos donde se ha necesitado de democracia. Entonces, hay que entender bien cómo funciona un partido político, cómo se desarrollan y cómo son las actividades dentro de un partido político para fortalecer justamente esto, porque son el pilar de la democracia. Bien, muchas gracias a ambos candidatos. Ahora les voy a preguntar cuáles son pues sus propuestas en cuanto a la reinserción laboral juvenil. Hemos visto que en este marco de la pandemia muchos jóvenes se han quedado sin ingresos económicos y eso ha hecho pues que no puedan seguir estudiando. Entonces, ustedes, ¿qué van a proponer en este tema? Lo escuchamos al candidato Roberto Sánchez. Es absolutamente lamentable, Pedro, que digas que los jóvenes y todos los que salimos a las calles a defender la democracia contra el golpista Merino, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y otras fuerzas, eran terroristas. Es increíble tu desconocimiento, algo que yo rechazo, porque eso se llama esa actitud de terruqueo que están acostumbrados a hacer. Lo que decimos, esa derecha bruta y achorada, que como clase política estos 30 años solamente nos han generado precariedad, abandono total de la dignidad de vida de la mayoría de los peruanos. Tienes que evaluar realmente esa acusación muy injusta que nosotros lamentamos.
Los jóvenes, justamente los jóvenes del Bicentenario, que nos han devuelto la esperanza de recuperar cuando la clase política se ha enfrentado sin importarle ni la pandemia, ni la emergencia, ni nada. Solamente por coludirse, por tener el poder, presidente como sea, ha ocurrido todos estos hechos que han pretendido traerse abajo el sistema de justicia. Nosotros proponemos por eso para los jóvenes del Bicentenario la necesidad de una fuerte inversión privada, fuerte inversión pública para reactivar a través de una política expansiva de inversión obras que permitan empleo temporal a través del mecanismo de núcleos ejecutores en los 3 niveles de gobierno: gobierno local, provincial, regional y a nivel de Estado. La reactivación en el corto plazo significa la posibilidad de una política expansiva de alta inversión pública en materia justamente de obras y servicios para que nuestros jóvenes puedan conseguir una oportunidad para defenderse, respetando los derechos laborales, sin leyes pulpín. En el mediano plazo, ¿qué proponemos? Que la educación, que es la única que nos va a tecnificar, prepararnos para defendernos en el mercado, sea, como decimos, un derecho, la universalidad de la educación pública para institutos y capacitarnos. Y la universidad pública es fundamental, basta de privilegio. ¿Cómo nos preparamos a nuestros jóvenes? No considerándolos como medios ciudadanos o con políticas asistencialistas. Tienen que ser aliados del desarrollo, aliados clave de un Estado que tiene que refundarse para poner a la gente al servicio justamente de lo que siempre hemos dicho, el buen vivir, y no como vivimos hoy, realmente en condiciones muy lamentables de calidad de vida, donde son los jóvenes, los vulnerables, más de la ruralidad que de la propia ciudad, los que vienen afrontando esta situación. Solo invirtiendo en los jóvenes con trabajo digno, con empleo y capacitación, vamos a poder recuperar la oportunidad de un trabajo temporal en el corto plazo y de un trabajo de mayor calidad en el mediano plazo. Esa es nuestra propuesta. Gracias, candidato. Ahora escuchamos al candidato Pedro Morales. Sí, gracias, Nicole. A mí me da mucha pena como joven y me sorprende mucho los comentarios de Roberto, porque es lamentable que la izquierda siempre quiera jugar con la esperanza de los jóvenes y quieran sembrar zozobra en ellos, ¿no? El tema de la marcha, yo no he dicho que no estoy, que estoy en contra de la marcha. Hay muchos jóvenes que han salido a marchar por convicción. Hay muchos jóvenes que han salido a marchar porque están cansados de la política, no solo de Acción Popular, sino de este Congreso en general y del Congreso también anterior, donde ellos también formaban parte. Entonces, pero sí me preocupa y me duele mucho que la izquierda siempre quiera jugar con esa esperanza de los jóvenes. Yo no he escuchado a Roberto ni a ninguno de su partido que se haya pronunciado sobre los carteles que había de la hoz y el martillo. Eso es una realidad, eso no lo está inventando Pedro Morales, ¿no? Yo no he visto que ellos se hayan pronunciado en contra de Ollantumala cuando dio la ley Pulpín, ahora que vamos a hablar del tema laboral. Ellos, la izquierda genera zozobra en el país y eso tiene que terminar. Por eso es que desde Acción Popular estamos en contra, como dice Roberto, de la derecha bruta y achorada, y también estamos en contra de ese grupo de izquierda radical que quiere sembrar la zozobra en nuestro país. Eso no lo vamos a permitir, porque como partido democrático siempre vamos a exigir la defensa del Estado de Derecho y de las libertades. Y ahora, entrando al tema, hemos visto que hay una norma donde el Estado subsidia el 30% de la remuneración de los jóvenes hacia las empresas. Esta es una norma buena que está pendiente de ser reglamentada. Sería buena que se reglamente y si no, podríamos ir a impulsar este tipo de normas, ¿no? Que quiere decir que el Estado, de una u otra manera, ayude o dé incentivos a las empresas para que puedan contratar a los jóvenes. Pero hay que tener en cuenta una cosa también. Esta pandemia ha golpeado mucho al sector empresarial y pedirles que contraten ahora, y sobre todo a jóvenes, va a ser muy complicado. Entonces yo creo que la primera prioridad la va a tener el Estado dentro de su rol empresarial. El Estado debe ser el que genera las mayores oportunidades de trabajo a nivel juvenil.
En el privado se esperaba un crecimiento del 10% más o menos, pero vemos que esta segunda ola de una u otra manera los ha golpeado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tener políticas de prevención con las empresas para unos incentivos tributarios que pueda hacer que se contrate a jóvenes y el Estado tome la batuta en este tema, ¿no? Porque en la inversión pública es la que se va de una u otra manera a insertar más rápido o a desarrollar más rápido, y son los organismos del Estado los que van a seguir funcionando o por decirlo de otra manera, son los que menos han sufrido en esta pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado va a ser un gran promotor del trabajo juvenil y de la inserción de muchos jóvenes hacia el trabajo, ¿no? Bien, muchas gracias a ambos candidatos. Vamos a pasar al bloque 2 y vamos en este bloque a hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Okay? Voy a empezar con el candidato Pedro Morales. Candidato, usted ha sido asesor de la bancada de Acción Popular. ¿Usted aportó ideas para el actuar que tuvo Manuel Merino cuando ocupó la presidencia el año pasado? Si su respuesta fuese no, ¿le hubiera aconsejado al señor Merino no jurar como presidente de la República? Tiene un minuto, candidato, por favor. Gracias, Nicole. Mira, yo he sido asesor del Congreso de la República 10 años. He sido asesor de la Comisión de Constitución, he sido asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y he sido asesor de la bancada de Acción Popular hasta el periodo donde disolvieron el Congreso. Yo salí en esa etapa y postulé al Congreso de la República la elección pasada y me quedé como primer accesitario. Yo soy actualmente el primer accesitario de la bancada de Acción Popular, por eso decidí no entrar a trabajar a este Congreso actual. Pero si me preguntas a mí qué hubiera hecho yo en ese momento, si hubiera sido asesor o tal vez si hubiera sido Manuel Merino, yo hubiera renunciado a la presidencia del Congreso para dejar que dentro del Congreso de la República, dentro del seno del Parlamento, se elija una candidatura, una mesa de consenso que pueda llegar a ocupar la presidencia transitoria, ¿no? Pero yo no participé en ninguna decisión que se tomó. Yo he estado fuera del Congreso de la República en este nuevo Congreso porque me tracé una meta. Yo quiero volver al Congreso de la República a dar toda esta experiencia de haber sido asesor en diferentes comisiones importantes del Congreso a favor de mi país como congresista de la República. Yo creo que en la vida hay etapas, se cierran estas etapas y la etapa como asesor del Congreso yo creo que para mí ha terminado, ¿no? Por eso es que toda esta experiencia y todo este conocimiento, además una experiencia donde no tengo antecedentes penales, judiciales ni policiales, quiero llevarla para que sirva o se sirva a nuestra patria. Bien, muchas gracias, candidato. Ahora le voy a hacer la pregunta al candidato Roberto Sánchez. Los del partido de derecha dicen que los de Juntos por el Perú, el partido por el que usted está apostando, nunca señalan exactamente por qué quieren una nueva constitución, sino que lo hacen solo para darle la contra a la Constitución del 93. ¿Nos puede argumentar por qué ustedes no apuestan por una reforma constitucional? Tiene un minuto, candidato. Nosotros creemos que después de 30 años camino al bicentenario, con esta crisis tan complicada, política, económica y sanitaria, el Estado y sus facultades constitucionales ha fracasado en el rol de defendernos a los ciudadanos. No nos ha proveído servicios de calidad. En 30 años tenemos la salud pública más deficitaria de toda América Latina. Somos los últimos en educación. De 137 economías en el mundo, el 127 dice el Foro Económico Mundial que ocupa nuestro sistema educativo. Ese fracaso en proveernos servicios de calidad, incluso ni siquiera ha podido regular a la gran empresa privada, les exonera de impuestos, les regala las riquezas del país. Nosotros queremos vida digna. Hemos salido a luchar a las calles contra la ley Pulpín. Nosotros hemos salido, sabemos defender. Yo tengo 20 años de militancia Juntos por el Perú en este partido. Vengo desde abajo trabajando con los sectores sociales. No necesitamos nosotros tener, qué sé yo, 40 títulos para saber con sensatez común qué rol cumple Acción Popular en la defensa de los empresarios. ¿Quién se quiere pedirle oportunidad? No, los derechos se conquistan. Nosotros queremos conquistar una nueva república donde la economía
se centre en la gente, el Estado nos defienda, la sociedad pueda resolver sus problemas, como siempre hemos dicho, contra el terrorismo, contra la violencia, venga de donde venga. Lo hemos dicho en todos los medios. No sé por qué el señor no está enterado. Nosotros tenemos una firme vocación democrática en la defensa de la vida, la paz social, pero con justicia, que es lo distinto donde nos diferenciamos. Bien, candidato, muchas gracias. Vamos a pasar al bloque número 3 y aquí a ambos candidatos le vamos a dar 1 minuto y medio para finalizar con sus últimas propuestas. Vamos a empezar con el candidato Pedro Morales. Muchas gracias. Pedro Morales es un huancaíno de 37 años, abogado, con estudios de maestría en Ciencia Política y Gobierno en la Escuela de Gobierno de la Católica, con experiencia 10 años en el Congreso de la República como asesor, con las manos limpias, sin antecedentes penales, judiciales ni policiales, que quiere renovar la política y quiere adecentar además el Congreso de la República, volver a legitimarlo con buena gente. Nosotros queremos llegar al Congreso de la República para defender los derechos de los usuarios y los consumidores, para que nunca más estos derechos sean un negocio. Planteamos, como te decía, la creación de un organismo constitucionalmente autónomo que defienda por primera vez en el Perú los derechos de los usuarios y los consumidores. También planteamos la reforma política, el voto voluntario facultativo, que va a hacer mejorar la calidad del voto para que los partidos que tienen una política clientelista ya no la puedan hacer, sino ser el ciudadano convencido de por quién y a quién va a votar, vaya a las urnas. Queremos también plantear la revocatoria de congresistas, para que la población que tiene el poder de elegir a sus representantes también tenga el poder de sacar a los malos congresistas, a los que blindan una reforma constitucional, ¿no? Que, por ejemplo, aterrice el capítulo económico a la actualidad. Este capítulo económico de la Constitución de 1993 se dio en una coyuntura muy distinta, cuando existía terrorismo y el Perú no era un país atractivo para la inversión. Hoy día ya cambió la situación. El Perú es un país atractivo para la inversión, pero ese capítulo económico sigue favoreciendo a las grandes empresas, sigue exonerando de tributos a las grandes empresas y no vela o no tiene lo que debería hacer hoy en la actualidad, cuando ya el Perú es un país bueno para la inversión privada, ¿no? También queremos llegar a una bicameralidad. Esta bicameralidad que no necesariamente va a costar más al Estado. Antes la bicameralidad funcionaba y gastaba menos de lo que gasta el Congreso hoy en día. Entonces nosotros, como Acción Popular, que somos un partido, como te decía, que ha devuelto la democracia en muchas oportunidades al Perú, vamos a seguir dando lucha para que la corrupción no tenga un minuto más de vida en este Congreso de la República. Yo, Pedro Morales, ¿no? Me comprometo a luchar por la voz provinciana. Yo, como huancaíno, quiero llevar la voz provinciana al Congreso de la República, pero sobre todo con decencia, con transparencia y además con experiencia. Tenemos un plus de que no vamos a llegar a aprender. Hemos visto que hoy día el Congreso tiene muchas falencias porque hay muchos congresistas nuevos que no conocen la hermenéutica parlamentaria, que no conocen el manejo parlamentario. Y ese es un plus que nos va a dar al llegar al Congreso de la República, porque ya tenemos un conocimiento previo de cómo es el funcionamiento del Congreso y cómo se deben generar los consensos para sacar los proyectos de ley que la población necesita. Bien, candidato, muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar sus últimas propuestas al candidato Roberto Sánchez. Soy psicólogo de profesión, les comentaba. Tengo más de 20 años de trabajo en todo el país, en los 3 niveles de gobierno, como servidor, como funcionario, en diferentes entidades de lucha contra la pobreza, desarrollo, políticas públicas. Soy sanmarquino, con una maestría, soy egresado de la maestría en políticas sociales de la propia universidad. Mi conocimiento justamente de esa realidad de exclusión, de pobreza, es que nos motiva a presentar un proyecto que ponga la vida de la gente en el centro de la economía, en el centro del Estado. Es por eso que nosotros le planteamos al país la necesidad de una nueva constitución. Porque si hoy en la emergencia tal como vivimos, la vida, la salud es la prioridad. La salud mental
que hoy se está vulnerando aún más, nos tiene prácticamente en desprotección. De cada 10 personas que necesitan atención en salud mental, solo 2 personas acceden a un servicio especializado. Tenemos más de 1.700 distritos en el país y solo tenemos 155 centros comunitarios de salud mental. Necesitamos casas de refugio donde no veamos, donde no haya enfermos mentales en abandono social. La salud mental está afectando y nos va a tener una enorme problemática por nuestros niños, nuestros jóvenes que han perdido prácticamente el año escolar. Las condiciones precarias de trabajo ameritan que nosotros prioricemos la reactivación económica. Por eso creemos que invertir en la microempresa es fundamental, porque la microempresa genera 8 de cada 10 empleos en el Perú, es de la microempresa. La reactivación pasa por ese lado. La educación no es solamente un servicio, es un derecho fundamental. Nuestros jóvenes tienen el derecho que el Estado les garantice la universalidad y el ingreso libre a la educación superior. En ese sentido es que nosotros decimos que requerimos que realmente el gobierno, el Estado, se refunde una segunda independencia, en una agricultura con innovación tecnológica, una banca de fomento, con priorizando no solamente a la agroexportación, sino también a la familia de agricultores, la pequeña agricultura, la agricultura familiar, no vamos a poder desarrollarnos como país. Somos una nación pluriétnica, quechuas, aymaras, amazónicos. Sí necesitamos un nuevo comienzo patriótico y de unidad nacional. Kashka Niragmi, Jayaya Perú es el mensaje de los juntistas que hoy queremos refundar el país para que la dignidad, la calidad de vida, el progreso honesto sean las grandes banderas de este Perú del Bicentenario. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a ambos candidatos por su participación. Les agradecemos muchísimo por estar en Caretas Electoral y agradecemos también mucho a todos los que nos están viendo en Facebook y también que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Además, que el viernes tenemos otro próximo debate con 2 candidatas también al Congreso. Buenas tardes. Buenas tardes.